Bienvenidos a este nuevo podcast de Multicloud Academy. Hoy me acompaña por acá Oliver López, Associate Director Infrastructure Cloud Architect, un gran colega, un gran amigo de muchos años atrás también, que me acompaña aquí en este podcast para hablar de un tema muy interesante que ya les vamos a comentar cuál es. Oliver, bienvenido, ¿cómo estás? Oscar, mucho gusto, un placer. Tenemos ya un par de semanas de estar planeando y no hemos podido conseguir, pero bueno, aquí estamos, hoy con un tema súper interesante. Ha costado, sí, pero no, se pudo. Al final ese va a estar bastante interesante porque es un tema que mucha gente o muchos de los estudiantes de Multicloud Academy y la comunidad me han solicitado. Infraestructura como código. Ahora, Oliver, ¿cuáles son, para empezar, dándole a entender a la gente que está escuchando o viendo este podcast, qué es infraestructura como código? Porque mucha gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es infraestructura como código? ¿Es en la nube? ¿No es en la nube? Pero a alguien que está empezando en esta área, ¿cómo le podríamos resumir qué es infraestructura como código? Creo que en el momento que escuchamos la palabra código, inmediatamente pensamos en lo que son aplicaciones, ¿verdad? Entonces, podemos empezar el podcast justamente aclarando y dando una mejor idea de qué significa esto y describiéndolo de una manera sencilla. Infraestructura como código no es nada más que la práctica de poder definir y gestionar una infraestructura a través de una plantilla. Al final, independientemente de la herramienta que se utiliza, hay diferentes herramientas que más adelante en el podcast estaremos conversando sobre ellas. La infraestructura como código es la capacidad o la manera de poder desplegar infraestructura virtual, en este caso, ya sea en data center o nube, y poder automatizar el despliegue de esos elementos, ¿verdad? Hay un montón de usos que vamos a ir conversando a través del podcast, como automatización, colaboración entre equipos y demás. Pero creo que lo podemos describir de esa manera sencilla, Oscar. Es simplemente la manera de poder automatizar el despliegue de infraestructura virtualizada, en este caso, pues, enfocada siempre en la nube. Como te dije, hay un montón de herramientas diferentes que se pueden utilizar que podemos tocar más adelante. Okay, perfecto. Y mencionas por ahí automatización. Es algo que siento que es la parte de la columna vertebral de infraestructura como código, el tema de automatización. Pero, ¿cómo se llega a automatizar por medio de estas plantillas o por medio de estos templates? Hablemos de soluciones en nube. ¿Cuáles son las diferentes soluciones que existen a nivel de nube pública? Hablemos de los principales cloud providers, AWS, Azure, y hablemos, qué sé yo, Google Cloud, por ejemplo, o otras que conozcas en el área. ¿Cuáles son las principales herramientas o soluciones de infraestructura como código que tenemos disponibles? Bueno, creo que ahí mencionaste dos cosas, ¿verdad? Una es las opciones que se tienen en lo que es la parte de la nube y lo que es la automatización, ¿verdad? Creo que cuando se habla de automatización, eso puede significar muchas cosas. Puede significar muchas cosas y puede significar algo súper complejo hasta algo súper sencillo. Entonces, creo que definamos primero qué es automatización. Automatización simplemente significa poder realizar una tarea que desde una tarea sencilla hasta una tarea compleja, de una manera automática. Y cuando hablo de automática, significa que no hay injerencia humana, ¿verdad? No tengo yo que ir a realizar la tarea. Te pongo un ejemplo y creo que la manera más sencilla de entender el tema es con un ejemplo. Imaginemos que estamos en AWS y queremos desplegar una instancia de S2. Normalmente, pues yo tengo que ir a la consola, tengo que ir a la parte de S2, seleccionar la imagen de la máquina, la configuración de red, la parte de seguridad. Todo esto tengo que hacerlo de manera manual, ¿verdad? En este caso, si lo hiciera a través de infraestructura como código, pues puedo tener una plantilla que ya tenga toda esa información y de desplegarla con unos clics. Entonces, eso nos da una idea de lo que es la automatización. Ahora, la nube definitivamente tiene como uno de sus pilares lo que es la infraestructura como código, ¿verdad? Por ahí en AWS tenemos CloudFormation, por ejemplo. En Azure tenemos ARM, por ejemplo. Ahora, algo importante es que también hay herramientas que se pueden utilizar para poder automatizar la infraestructura y que, por ejemplo, yo no necesito utilizar la automatización de infraestructura como código que tiene la nube en específico. Por ejemplo, si haces una plantilla de CloudFormation en AWS, no la puedes utilizar en Azure ARM, ¿verdad? O va a ser sumamente diferente.
Ahora, hay herramientas, por ejemplo, Terraform, por ejemplo, Ansible, hasta cierto punto se puede utilizar, entre otras como Chef y Puppet, que puedes utilizar para automatizar la infraestructura a través de diferentes proveedores, que evidentemente pues te da también la portabilidad que andamos buscando a través del multicloud. Perfecto, ¿no? Y estas herramientas que mencionas por ahí, algunas muy conocidas en cuanto a Terraform, Ansible y Puppet, dejemos de lado las nativas de los proveedores de cloud. Estas nos brindan esta posibilidad de poder automatizar esa infraestructura por medio de plantillas, por medio de un despliegue automatizado o semi-automatizado, como mencionas. Pero ¿qué tanta relación pueda tener, por ejemplo, hablemos de Puppet, con la parte de Continuous Integration, Continuous Delivery, en la parte de DevOps, en la parte de microservicios? ¿Hay relación en esas herramientas con ese tipo de soluciones o es algo que es nativamente específico para infraestructura como código o si hay relación? Vamos a ver, como dije al principio, automatización significa un montón de cosas, ¿verdad? Y puede realmente ser algo muy complejo como lo que están mencionando justamente, ¿verdad? El CI/CD pipeline del Continuous Integration, Continuous Delivery. La respuesta es sí. El asunto es que herramientas como Terraform y Ansible se pueden utilizar para el despliegue y instalación, creación de recursos e inclusive pues configuración posterior después de crear los elementos. Ahora, puedes utilizar esas herramientas como Puppet, por ejemplo, donde ya puedes insertar un CI/CD pipeline para asegurarte pues, la integración continua y el delivery continuo de lo que son los elementos a través del ciclo de vida, ¿verdad? Al final, una infraestructura tiene un estatus inicial, que es cuando la despliegas, pero esa infraestructura, pues, así como un ser vivo, va a tener ciertos estados, ¿verdad? Entonces, tienes que asegurarte que cuando vas a introducir cambios, pues que los cambios sean probados, que las mejoras puedan ser implementadas pues, de la manera correcta y ahí es donde te viene a ayudar, por ejemplo, el CI/CD pipeline, donde ya puedes integrar con herramientas como estas. Okay. Sí, entonces hablemos una rama extra, más una rama, una función adicional que nos podría dar en la parte de infraestructura como código o el CI/CD pipeline también, pero es algo un poco, llega a ser un poco más avanzado, un poco de más detalle y más cuidado en el momento de implementarlo y tomarlo en consideración, ¿cierto? Es ciertamente más complejo. No necesitas en sí un CI/CD pipeline para utilizar, por ejemplo, Terraform, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, ahorita en AWS podemos desplegar un servidor, instalamos Terraform y podemos utilizar el API de AWS para que Terraform despliegue infraestructuras sin necesidades de ese pipeline, ¿verdad? El pipeline es más que todo para ya la administración continua para el ciclo de vida de las aplicaciones y la infraestructura. Terraform en este caso, pues hay muchos usos realmente de integración, ¿verdad? Donde puedes, Puppet no es el único escenario, pero ya un pipeline ya es ciertamente más complejo, ya va más orientado al ciclo de vida de la infraestructura como tal. Okay. Okay, no, perfecto. Y esto, en cuanto a un caso de uso, hablemos de casos de uso de la infraestructura como código, porque ya sabemos qué es infraestructura como código, ya definimos un poco qué es automatización, qué tan amplio puede ser el espectro o el abanico de automatización, CI/CD pipelines o algo tan básico, llamémoslo básico entre comillas, como una infraestructura como código, pero algún caso de uso específico, ¿cuándo tengo que considerar desde el punto de vista como especialista cloud el utilizar o no utilizar una solución de IAC, de infraestructura como código? ¿Cuál es el caso de uso más común que pueda existir ahí? Realmente hay dos áreas muy particulares donde podemos ver la infraestructura como código, ¿verdad? Una es lo que es evitar el error humano, ¿verdad? Normalmente, te voy a poner un ejemplo, digamos que tenés que desplegar 50 instancias en AWS, 50 instancias de S2, ¿verdad? O 50 instancias o 50 máquinas virtuales en Azure, ¿verdad? Independientemente de la nube, este trabajo manual continuo con las configuraciones específicas, primero que te va a tomar un montón de tiempo. Segundo, posiblemente la configuración de la máquina número 10 a la 20 quizás vaya a tener ciertas diferencias, ¿verdad? A pesar de que vaya siguiendo una guía.
Sobre todo porque ya introducimos lo que es el factor humano, ¿verdad? Y el factor humano simplemente lo que nos dice es que puede introducir uno un error, ¿verdad? Puede caer uno en el error por tanta configuración similar. Y algo que al menos a mí me pasa y me sucede mucho es cuando invierto mucho tiempo en algo y qué sé yo, estoy escribiendo algo, lo leo y lo leo y lo leo, hay veces que no veo pues, ciertas falencias que tenga el documento, entonces siempre me gusta como tener una tercera opinión de alguien externo para que en caso de que algo pues se me haya pasado, que esa persona pues pueda eh, avisarme, ¿verdad? O comentarme qué es lo que pasa a la hora que estoy desplegando máquinas, ¿verdad? Imagínate desplegar un montón de máquinas y me doy cuenta que cuando voy con la máquina 25 de 50, en las últimas 20 hice algo mal, ¿no? Si es que me doy cuenta. Entonces, complejidad, cantidad de veces que debo repetir una tarea, son definitivamente dos casos de uso muy sencillos donde podemos introducir la infraestructura como código. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que en vez de tener que hacer ese despliegue de máquinas de manera manual, podemos utilizar una plantilla donde nos despliegue estas máquinas, donde vamos a estar seguros que la parte de seguridad va a estar correcta, la configuración de red va a estar correcta, el sistema operativo. Inclusive, por ejemplo, si tenemos que instalar algún script, se me ocurre, no sé, estás creando web servers y tal vez tienes un front-end que necesitas preinstalar. En vez de realizar toda esa instalación de manera manual, puedes utilizar una plantilla para automatizar todo ese despliegue. Entonces, no solo es el ahorro de tiempo, porque es en mi caso es una de las cosas que más me gustan, el tiempo que ahorras al implementar una herramienta como esta, utilizar técnicas como estas, sino más bien toda la mejora y el aseguramiento que tienes a través del ciclo de vida del despliegue, ¿verdad? Te aseguras que todo lo que se está desplegando realmente vaya acorde a lo que está en el papel, ¿verdad? No solo lo que tengo que hacer de manera manual. Ahí mencionas error humano, el famoso capa 8, el enemigo de toda infraestructura o de todo ambiente de informática, ¿verdad? Qué interesante esto que mencionas, porque el tema de evitar ese error, esa tarea repetitiva, ¿cuántas veces nos ha tocado? A mí me ha tocado, a vos te ha tocado, a mucha gente le ha tocado el tener que ir a hacer una tarea una y otra vez. Una vez voy y hago lo mismo de nuevo y esa zona, llamémoslo zona de confort mental en esa tarea, te hace cometer errores, porque tal vez pasas cosas básicas por encima que vos decís, ya la hice, pero no la hiciste. Y como vos decís, vas por la máquina 20 de 40 y las últimas 15 las has hecho mal, porque olvidaste hacer un clic o olvidaste aplicar una política de seguridad o aplicar una política de un access control list, etc. Y esto en cuanto al ciclo de vida de las soluciones de cloud, eso es algo súper importante, porque ahí yo siempre he sido defensor de un tema de el famoso la nube no sirve. A la nube sí funciona. ¿Qué es lo que pasa con la nube no sirve? Posiblemente mala planeación, un mal diseño, una mala estructuración de la solución y como una vez lo dije en uno de los videos en redes sociales, dejemos de jugar a la ruleta rusa con las soluciones de cloud. Quieres que una solución de cloud sea buena, porque todas las soluciones de cloud son buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero hay soluciones de cloud buenas y hay soluciones de cloud outstanding designs, o sea, diseños tope. ¿Cuál es la diferencia que marca entre uno y otro? El de tener una buena planeación. Infraestructura como código, siento que viene a cubrir un campo fundamental en un diseño de nube exitoso. No sé qué piensas en esa área ahí. Sí, bueno, creo que varias cosas sobre el tema, ¿verdad? Lo primero es que, para reforzar lo que decías, imagínate, fuiste, hiciste el despliegue, todas las máquinas te salieron perfectas, pero entre 3 meses te dicen que tenés que hacer el mismo despliegue, pero en este caso con otro sistema operativo. Sí. Entonces, ¿cómo de manera manual yo me aseguro de que lo que yo estoy desplegando es correcto? ¿Cómo me aseguro de que los requerimientos se están cumpliendo desde el punto de vista de configuración, seguridad, red, inclusive, como decía, aplicaciones preinstaladas, ¿verdad? De manera manual es imposible.
Eso es la manera correcta de verlo, ¿verdad? Entonces, herramientas como estas nos ayudan a simplificar. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo complementa esto la nube? Creo que una de la manera que podemos verlo es los conceptos siempre detrás de la nube, independientemente del vendor, pues siempre habla de la escalabilidad, de crecimiento, de que se tenga flexibilidad, todo este tipo de herramientas que ofrece la nube, ¿verdad? Automatización para despliegue de nuevos recursos, cosas como estas. La nube para poder hacer cosas de crecimiento utiliza infraestructura como code. Por ejemplo, en AWS, cuando tienes servicios de AWS que tienes una cantidad de servidores específica y tienes mucha demanda, tienes un balanceador de cargas, lo que es el autoscaling de AWS lo que usa es CloudFormation, justamente. Lo que hace es desplegar más servidores. Entonces, estoy muy seguro que hay mucha gente allá afuera que está utilizando infraestructura como código, simplemente que no lo ve porque realmente no lo está haciendo de manera consciente, ¿verdad? Pero está consumiendo esos servicios. Y por eso mencionaba el tema, ¿verdad? Porque creo que Autoscaling en AWS es el mejor ejemplo. La infraestructura como código nos da esa flexibilidad, ¿verdad? Esa escalabilidad y sobre todo poder repetir las acciones, poder repetir las tareas, poder inclusive que mi infraestructura crezca hacia un nuevo nivel, ¿verdad? Sin necesidad de yo tener que hacerlo de manera manual. Okay. No, y esto, una vez me tocó ver el que tal vez he tenido más roce con infraestructura como código, lo he trabajado, pero no, tal vez no todos los días, pues sí lo conozco cómo funciona, pero una vez sí me tocó ver una solución de infraestructura como código que necesitaba desplegar diferentes soluciones en AWS para una compañía que estaba expandiendo a nivel global, pero que estaban ubicando puntos estratégicos de servicios en AWS en diferentes regiones de la infraestructura global de AWS. Entonces, eso básicamente lo que hacían era así, crear ese template y ese template llevárselo para la otra región y desplegarlo, que eso desplegaba una base de datos RDS con un RDS proxy, era una base de datos Aurora con dos réplicas en Amazon Aurora y el proxy de la base de datos para el tema de failover, para que no hubiera un gap ahí en el failover, también desplegaba máquinas virtuales, infraestructura como servicio, lo más común que podemos tener en nube, desplegaba soluciones de firewall, soluciones, estaba un firewall manager también por ahí, DNS, o sea, había una infraestructura muy relativamente, no era la más compleja de todas, pero sí llevaba mucha complejidad el integrar esas soluciones a nivel de conectividad y a nivel de interacción entre las diferentes regiones, porque llevaba algunos VPNs también que conectaban ambos sitios, porque el tráfico viajaba por Internet, pero viajaba encriptado por Internet entre la región de Asia y Europa, por ejemplo, para poner un escenario. Entonces, al final es un tema de ahorro de tiempo, es un tema de automatización del proceso y es un tema de facilidad y de estrategia en el diseño de cloud. Y vos bien mencionabas por ahí el tema de autoscaling. Autoscaling es un servicio que es muy sencillo de configurar, pero ¿qué está pasando detrás de autoscaling? Muchas veces dicen, ok, autoscaling me funciona súper bien, pero ¿qué pasa detrás? Eso no es que alguien ahí de AWS está esperando que vos crees el autoscaling policy y ir a desplegar las máquinas por tu cuenta, ¿no? Eso es una infraestructura como código. Es CloudFormation trabajando detrás de autoscaling. Un CloudFormation trabajando detrás de un despliegue de los Amazon Aurora Databases en caso de que una base de datos se te caiga y tenga que levantar la otra para el read replica en caso de que tengas la función de HA habilitado. Hay muchas opciones ahí detrás de la infraestructura de AWS, específicamente, que es lo que estamos hablando. Y esto no aplica solo para AWS, sino que aplica también para Azure, con Azure Resource Manager, o las otras diferentes herramientas que mencionabas al inicio de Ansible, Terraform, Puppet, que son de terceros, pero que se integran para una solución de infraestructura como código en soluciones de nube pública. Y esto
creo que es importante tener en cuenta este tipo de soluciones para ambientes donde vos decías que tienen que crecer a grande escala. Porque ¿qué pasa si yo necesito hacer un despliegue, que me ponen un deadline, necesito hacer un despliegue de una nueva región en AWS para una compañía específica, pero tengo un deadline de una semana? Entonces, vamos a ver, si esto ya se hizo una vez, ¿para qué ponernos a inventar la rueda? ¿Por qué no sacamos ese template de CloudFormation o ese template de Azure Resource Manager y lo adaptamos, los diferentes pinceladas, llamémoslo de esta manera, que tengo que adaptar en cada uno de esos templates para desplegar esa infraestructura una vez más, pero adaptando direcciones IPs o adaptando las conexiones, que tal vez uno se conectaba por un VPN, pero no, otro va por un Express Route o un Direct Connect, dependiendo cuál sea la nube. Pero al final son cambios mínimos que me ayudan a cubrir esos deadlines, me ayudan a poner las cargas en producción lo antes posible. Y hoy en día, a nivel cloud, a nivel empresarial, a nivel enterprise, en soluciones de cloud, el tema tiempo es primordial. De ponerme a desplegar algo desde cero, a hacerlo con infraestructura como código, de llegarlo a desplegar de manera automatizada. El tema de ahorro de tiempo es una de las claves fundamentales de un diseño exitoso de cloud para llevar esto a producción, de pasar del HASIS, del como esté, al to be, a dónde queremos ir, cómo lo podemos llevar lo más rápido posible a puesta en práctica en producción, infraestructura como código, y llega a solventar parte de esa necesidad, o gran parte de esa necesidad, diría yo. De hecho, en el mercado hay algo que se le conoce como speed to execution, que es básicamente la habilidad de poder ejecutar una tarea. Y estas herramientas son el tipo de herramientas que justamente vienen a colaborar en ese sentido, ¿verdad? Desde lo que me tomaba ayer crear, no sé, 10 servidores de WordPress y un balanceador de cargas para poder balancear las solicitudes de manera manual, lo que me toma, por ejemplo, hacerlo por medio de una plantilla. Y como mencionabas, es importante aclarar, ¿verdad? No estamos diciendo que Azure ARM ni que CloudFormation de que son iguales, ni que Terraform es igual, ¿verdad? Simplemente que los conceptos se trasladan a todas estas herramientas, ¿verdad? Es simplemente un lenguaje declarativo, de hecho tienen muchas cosas en común, por ejemplo, las plantillas que pueden ser en JSON o pueden ser en YAML, por ejemplo. Entonces hay muchas similitudes, por supuesto que el lenguaje declarativo como tal pues va a ser diferente, sin embargo el concepto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Esa flexibilidad y sobre todo, Oscar, la habilidad de ejecutar tareas con constancia. Mencionabas por el despliegue regional, ¿verdad? Lo que me tomaría probablemente días de hacer configuraciones con estas plantillas, yo puedo trasladarlas a regiones diferentes y simplemente pues ajustar los detalles específicos a que hace cada uno de ellos. En mi caso sí he tenido bastante experiencia con CloudFormation, con ARM, con Terraform, por ahí con Ansible también, realizando ciertas tareas. Y te digo, desde cosas sencillas como desplegar una máquina virtual o una instancia de S2 hasta infraestructuras de red con cosas complejas como balanceadores de cargas en AWS, con Transit Gateways, por ejemplo, o algo ya, por ejemplo, como ya elementos ajenos a la nube, donde, por ejemplo, tienes que tener un third-party firewall, qué sé yo, un Palo Alto, inclusive SD-WAN también. Realmente los casos de uso pueden ser súper extensos, ¿verdad? Como te decía, podemos desplegar simplemente una máquina, una instancia de S2 con un Linux y un WordPress sencillo, hasta una infraestructura con clusters de equipos de red, de máquinas, bases de datos, etcétera, ¿verdad? Y de hecho, eso, todavía recuerdo la primera vez que me tocó interactuar con infraestructura como código. Eso fue hace como 5 o 6 años atrás. Lo integré con VMware, de hecho, en ese momento tal vez estaba, ya había tocado la parte de nube, pero bueno, estaba más enfocado en VMware en ese momento. Eh, Era cuando estaba como Service Delivery Engineer en la parte de implementación en un data center. Llega una solicitud, mira, es que necesito integrar, era un DevOps, necesito integrar Terraform para que me haga un despliegue de toda mi infraestructura que yo necesito para montar mis containers.
¿Cómo lo hace? Con Terraform. Necesito integrar Terraform para que hable por medio de un API con vCenter para que me despliegue mis máquinas virtuales, mi data store, mis redes, me monte toda la infraestructura, pero no conozco nada de VMware. Necesito que me ayuden a integrar Terraform porque sé que la infraestructura de ustedes es VMware. En ese momento yo vi aquel monstruo de 20 manos, 8 ojos y aquellos tentáculos que estaban encima mío. Yo no sabía ni qué no sabía ni en qué me estaba metiendo. Bueno, y al final, después de muchas pruebas, muchos errores, muchos agarronazos de cabeza y varios fracasos en los intentos de integrarlo, bueno, se logró. Y era algo completamente nuevo para mí. Al final, ¿qué dije? Nada, tengo que hacerlo. Es algo que en algún momento me va a tocar hacerlo esta vez o me va a tocar hacerlo después. No agaché la cabeza, vamos y lo hacemos. Y ahí fue donde fue tan satisfactorio el llegar a completar eso, porque era algo completamente nuevo de llevarlo. Mira, esto funciona, mira cómo se integra, mira cómo esto hace todo por debajo. Estaba viendo los logs del API, donde desplegaba todas las soluciones y veía las tareas a nivel de vCenter donde se iban completando cuando el DevOps mandaba el API de deployment de la infraestructura como código. Es una locura. La primera vez que uno ve eso es una locura. Ahora imagínate esto de verlo a nivel enterprise, que en ese momento era algo enterprise, no digo que no, pero era algo enterprise a nivel de premisas, a nivel VMware. Hablemoslo a nivel global, en una solución en cloud. Es otra escala ahí bastante potente. Y esto, como hemos mencionado durante el podcast acá, Oliver, que vos lo has mencionado, yo lo he mencionado también, la facilidad de speed to execution, que vos lo mencionabas por ahí. Es algo que para las empresas a nivel enterprise esto es primordial. Esto es como necesito tener esto ya en producción porque por cada día o cada hora o cada minuto que pase estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo revenue. Necesito tener esta solución up and running lo antes posible. Infraestructura como código llega a ser uno de los mejores amigos nuestros aquí en este tema como especialistas en cloud, ¿verdad? Exactamente, el tiempo es dinero, ese es el asunto. Entonces, ¿cuánto? Te voy a dar un ejemplo de ese tipo de ejecución, ¿verdad? Antes, para yo tener, por ejemplo, un enlace privado, pues el despliegue del enlace, pues el enlace red tomaba un montón de tiempo, ¿verdad? Inclusive meses. El aprovisionamiento, luego viene el MPLS, un MPLS pues igual, ¿verdad? El aprovisionamiento toma mucho tiempo. Claro. Ahora existen empresas como Megaport, por ejemplo, como Equinix, que básicamente te ofrecen, en vez del cross connect físico, el cross connect simplemente significa pues una conexión en un meet me room, un centro de datos donde está la conectividad. En vez de ser ese cable físico, ellos tienen básicamente la flexibilidad de ofrecerte esa conexión de manera virtual y simplemente sigue siendo el mismo pipe, sigue siendo la misma conexión, nada más que lo segmentan de manera virtual. ¿Cómo lo hacen? Con infraestructura como código. Pasa a través de un dashboard, hay un UI muy bonito, das 3, 4 clics, y digamos que yo tenía un enlace virtual de 200 megas y con 3, 4 clics lo subo a 500 megas. ¿Qué es lo que pasa en el background, detrás de las cortinas? Pues básicamente hay una infraestructura como código haciendo los cambios. Por supuesto, hay muchos más elementos involucrados, ¿verdad? Hay APIs, ciertas cosas demás que pues están involucrados, pero la infraestructura como código es el concepto principal que permite hacer cosas como esas. Claro, ni esto, el tema de tiempo, no sé si creo que cabe mencionar acá, Oliver, la vez que trabajamos la solución de Nutanix HCI, primera vez que tocábamos Nutanix, ambos, tanto vos como yo, y nos dimos cuenta que esto se automatizaba en el deployment completamente así, una maravilla, pero ahí entra en juego también infraestructura como código, es agarrar, eso sí es exacto, y convertirlos en una infraestructura hiperconvergente de almacenamiento por medio de la parte del Nutanix Formation, era como se llamaba. Y vean que el nombre tiene Nutanix Formation, hasta el nombre calza con la parte de tal vez por qué AWS le puso Cloud Formation. No sé si tendrá relación o no. Tal vez es una conspiración aquí que estoy inventándome, pero el tema de infraestructura como código en algún momento lo hemos tocado, en algún momento lo hemos usado y en algún momento esto va a ser parte de la vida del ingeniero cloud
de ingeniero de infraestructura cloud. Y hace como un mes aproximadamente, así como un mes aproximado, estaba viendo unos posts de un colega que es un DevOps muy conocido, muy bueno, y él decía, mira, es que los ingenieros o arquitectos, o como queramos llamarlos, de infraestructura cloud son unos genios, porque te montan una infraestructura que compleja por aquí, que redes, que data stores, que máquinas, que interconectividad, te monta todo el muñeco, te monta todo el rompecabezas, para que nosotros como desarrolladores lleguemos y montemos nuestro código de programación, que ahí sí ya código de scripting ya como tal. Pero él decía así que los ingenieros especialistas en infraestructura cloud montan genialidades. Y al final de cuentas, esas genialidades, llamémoslo entre comillas que él decía, las podemos montar con CloudFormation o Azure ARM, que una vez más, no nos inclinamos por ninguno. Y ahí viene el concepto de nube inteligente. Antes existía y sigue existiendo el tema nube híbrida. Ahora existe Smart Cloud o nube inteligente para determinar por qué tengo que llevar algo a Azure o por qué tengo que llevarlo a AWS, porque uno es mejor que el otro. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino es un tema de estrategia, es un tema de cuál es la visión de ese cliente, cuál es el enterprise roadmap que ese cliente lleva a nivel de cloud para definir si es mejor Azure, si es mejor Google Cloud, si es mejor IBM, si es mejor AWS o si es mejor premisas con KVM, VMware, no sé, you name it, llamemos las que sean. Entonces ahí esto lleva consigo un tema de diseño, un tema de estrategia, pero como vos decías, es la tónica de funcionamiento es la misma. Esto yo lo veo como aprender a manejar. En el momento que vos manejas un carro, vas a poder manejar un carro, obviamente las mismas dimensiones, un vehículo familiar o un automóvil, vas a poder manejar cualquiera. ¿Qué cambia? Tal vez donde tenga el otro que tiene la palanca de cambios más acá, la tiene diferente, uno es manual, los otros automático. Al final de cuentas ya sabes manejar, ya sabes conducir el vehículo, nada más de saber dónde están las piezas clave de cada uno de esos vehículos. Creo que en la parte de infraestructura como código llega a ser algo muy similar, dependiendo cuál sea la solución de cloud provider, las que ya hablamos, o soluciones de terceros, el funcionamiento o la tónica de funcionamiento ya la tienes clara. En el momento que ya tengas eso claro, vas a poder o va a ser más fácil el poder utilizar las diferentes herramientas que en el mercado existen para estas soluciones. Totalmente. Y creo que lo único que quería agregar ahí para complementar lo que decías es que la infraestructura como código se puede implementar, se puede complementar, perdón, con scripting, ¿verdad? Que eso es parte de las grandes ventajas. Hay ciertas tareas, no voy a entrar en detalles específicos, pero hay tareas que tal vez el módulo de infraestructura como código no puede realizar. Entonces, parte de lo que puede hacer el CloudFormation, demos un ejemplo, es justamente poder hacer un trigger o poder activar scripts, ¿verdad? Dentro de tareas. Entonces, siempre se complementa. Creo que para explicarlo, quizás voy a dar un ejemplo. En CloudFormation en AWS, una de las cosas que no puede hacer CloudFormation es cuando tienes VPC peering, CloudFormation no puede aceptar el peering, porque el peering es algo que tienes que aceptarlo de manera manual. Correcto. Entonces, te doy un ejemplo de soluciones que aquí el asunto es que si uno se pone a buscar en Google CloudFormation, tiende a ser confuso porque lo que te da es una descripción de lo que es y al final depende de la creatividad, la arquitectura que uno desee, las tareas que usted quiere que la infraestructura como código cumplan. Mencionaba el VPC peering porque estaba realizando, de hecho lo que estaba haciendo era, vean que lo aplico justamente en mi día a día, tenía unos laboratorios donde era un ambiente complejo, eran 10 VPCs, habían transit gateways, habían NAT gateways. Lo que pasa es que ese es un laboratorio que cada vez que de hecho solo lo desplegué 2 veces y yo dije, no, esto no puedo estarlo haciendo de manera manual jamás. Entonces, utilicé CloudFormation y parte de las cosas que me di cuenta era que los VPCs, para hacer el VPC peering, CloudFormation no puede aceptar el peering.
porque el peering básicamente es VPC1, VPC2, tienen que aceptarlo de manera manual y decir si quiero establecer un enlace entre esos dos VPCs, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que CloudFormation hiciera una llamada hacia Lambda y en Lambda lo que escribí fue un script de Python para que Python utilizara el API de AWS y que Python se encargara de aceptar el peering de manera manual. Entonces estoy diciendo que me ahorré 10 horas de trabajo en un despliegue de infraestructura que dura, no sé, dependiendo, creo que duraba como 20, 30 minutos. Entonces, solo quería mencionar eso porque es importante recalcar eso, ¿verdad? Que esto no es scripting como tal, no es código, sin embargo está muy relacionado y el concepto de automatizar y repetir pues se traslada y como digo se pueden combinar también. Claro, ¿no? Y esto, como mencionabas por ahí, el tema de cuánto tiempo te ahorró el poder integrar esto con Python, pero ¿cómo te diste cuenta que necesitabas utilizar Python? Porque ya tenías el conocimiento de cómo la infraestructura como código trabajaba. ¿Qué pasa si ni tan siquiera teníamos eso previo, verdad? Pues te digo que, y eso es importante, ¿verdad? Que a pesar, yo he trabajado con herramientas como Terraform, CloudFormation había hecho un montón de cosas, sin embargo, no sabía que CloudFormation no era capaz de aceptar el VPC peering. Eso me di cuenta cuando hice el primer despliegue, ¿verdad? En el Y proceso. entonces, exactamente, veo las rutas, veo las tablas de enrutamiento bien, veo el Transit Gateway, pero no veo los peerings. Entonces, inmediatamente, pues revisando ya la plantilla y revisando los mensajes y demás, me doy cuenta que no era viable, ¿verdad? Entonces, ahí eran dos opciones, o desisto de la idea o veo cómo solucionarlo. Entonces, al final encontré por ahí cómo siempre pues utilizar con Lambda, con la parte de serverless. Sí, y eso es un tema de diseño, un tema de estrategia. Y ahí vuelvo a mencionar una vez más, alguien pudo haber dicho con eso, es que la CloudFormation no sirve, la nube no sirve. Tal vez no es que no sirva, sino que faltaba una pieza en el rompecabezas, que era la parte o hacerlo manual o integrarlo con un código con una función de Lambda con Python, en el caso como lo hiciste. Pero es un tema de conocimiento de las soluciones. Es como que antes en la montaña, seas alpinista y estés en la montaña, estés perdido y tengas que ver cómo sobrevivir ahí solo. Es que ver cómo sales a la civilización de nuevo. Eso solamente la Podemos, experiencia te lo va a dar, ¿verdad? podemos pasar horas hablando de historias de gente diciendo que la nube no sirve simplemente pues porque no se tuvo el conocimiento suficiente para, o inclusive pues la asesoría correcta, ¿verdad? Muchas Eso. veces no se trata solo de que me moví a la nube, sino más bien qué tipo de asesoría tuve, ¿verdad? ¿Cómo fue esa consultoría y cómo me llevaron ahí, ¿verdad? Muchas veces el cliente simplemente quiere mover las cargas de trabajo y simplemente te contrata para eso. Pero ahí está la tarea como consultor de poder asegurarme que ese cliente entienda cómo utilizar esa infraestructura. Ahora, hay cientos y miles de despliegues en este momento actuales que simplemente pues lo que hicieron fue copiar las cosas a la nube y eso son la mayoría de las quejas que se escuchan, ¿verdad? La nube es muy cara, la nube no tiene sentido, mejor me vuelvo al data center. Creo que eso puede ser un tema interesante para otro podcast, Oscar. Tengo ahí un montón Totalmente. de historias reales, de infraestructuras muy grandes, donde he identificado falencias justamente en diseño temprano, en migración temprana y el planeamiento, y el por qué el cliente en ese punto dice esto no sirve. Claro, ¿no? Y eso, como vos dices, esto va para hablar horas de horas, sin ánimos de ponerle el dedo encima a nadie, pero es un tema de desmentir lo que este concepto de la nube no sirve trae. Pero bueno, es un tema de que podríamos hablarlo en otro podcast más adelante. Oliver, creo que ya para finalizar, ¿cuál crees que sería un buen mensaje para alguien que está empezando en el área de cloud y que diga, infraestructura como código es un nice to have o es un must? ¿Qué piensas?
Em, Vamos a ver. Creo que para alguien que ya está en la nube es un must. Para alguien que ya está en la nube es un must porque esto simplifica muchas de las múltiples tareas diarias que tiene que hacer esta persona, ¿verdad? No expandí en el tema, pero no es solo para desplegar infraestructura, ¿verdad? También me sirve, por ejemplo, para validar compliance. Se me ocurre un ejemplo sencillo, qué sé yo, tengo un CloudFormation, una plantilla que valida que constantemente, todos los días, que los permisos en IAM sean correctos, que sean cerrados, que no estén facilitando ningún tipo de permiso abierto. Entonces, para alguien que está en la nube, esto es un must porque va a simplificar muchas de las tareas, le va a ahorrar tiempo, pero además va a ayudar a que esa persona pueda simplificar su día a día y además asegura que pues que las tareas que realice las realicen de manera correcta. Para alguien que está aprendiendo de nube, no lo descarte, simplemente que lo menciono de esa manera porque realmente para poder utilizar la infraestructura como código tiene que conocer la infraestructura, tiene que saber esos elementos, qué es lo que yo estoy buscando. Es más como un segundo paso. Primero conozco la nube, luego paso a la infraestructura como código. Si ya estoy ahí, si ya conozco, es un buen momento para empezar. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, chicos, muchachos, escuchan por acá el podcast, chicos, chicas, es un must. Infraestructura como código no es opcional, es casi que un mandatory skill que vamos a necesitar para tener ese balance de conocimiento en soluciones de cloud, que podemos conocer muy bien las soluciones de cloud, pero necesitamos automatizarlas en algún momento de la vida, en algún momento del journey de los clientes en ese proceso de modernización de data center o cloud adoption o adopciones de soluciones de cloud. Entonces, el mensaje acá es infraestructura como código, es una pieza clave y fundamental que podemos tomar en cuenta en soluciones, desde soluciones pequeñas hasta soluciones enterprise, ya de alto nivel, escalables a grande escala. Oliver, te agradezco por acá el tiempo. Ese tema, pues da para hablar más, por supuesto que sí, pero vamos a ver si coordinamos un nuevo podcast para continuar acá hablando de este tema y muchos otros también que pueden haber, que sé que tienes mucho conocimiento que compartir con los chicos acá y algunas de las cosas también, o muchas de las cosas que yo he aprendido han sido gracias al acompañamiento que he tenido con vos en muchas áreas. Y sé que tienes mucho para aportar acá con todos. Entonces, vamos a finalizar el podcast por acá esta vez, por un tema del tiempo que siempre hacemos los podcasts no muy largos, pero de fijo te voy a contactar y te vamos a tener nuevamente en el podcast para hablar de otros más temas interesantes que la gente busca y la gente quiere saber hoy en día. Entonces, no, Oliver, de verdad te agradezco un montón el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Costó un poco coordinarlo, pero claro que valió la pena y bueno, y ya se logró y vamos por unos cuantos más en adelante. Muchas gracias por invitarme. Ahí estamos en contacto. Perfecto. Gracias a todos por estar en este podcast, por escucharnos o vernos, dependiendo cuál sea la plataforma donde estén. Y nos vemos en el próximo podcast de Multicloud Academy.